buenas. Vamos a comenzar con la creación de una pequeña aplicación en Java utilizando NetBeans con MySQL. Lo que pretendemos aquí es crear una aplicación pequeña que permita el mantenimiento de una base de datos. Entonces hemos instalado MySQL como el motor de la base de datos, como el backend de nuestra base de datos, y también hemos instalado un front-end que en este caso es un IDE que se denomina DBForge Studio. Es la versión Express que está orientada al manejo de datos de MySQL. Con esta versión Express es suficiente para poder administrar la base de datos y los objetos que nosotros necesitamos para esta aplicación. Entonces comenzamos una vez que estamos en el IDE, en este frontend que es el DBForge for MySQL. Vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a darle acá donde está el explorador de la base de datos. Vamos a crear una conexión. Pues cuando instalamos el MySQL, pues básicamente creamos un localhost que básicamente es nuestro administrador del servidor. El puerto no importa, y básicamente tenemos el usuario que nos da por default, por defecto, que es el root, y una clave 1 2 3 4 5 que lo puse yo por default. Bueno, y la conexión, le damos una conexión ahí cualquiera. Podría ser, por ejemplo, nuestra base de datos se llama supermercado. Vamos a dejarla por defecto ahí, localhost, y le decimos ok. Vamos a decir que ok, y nos crea nuestra conexión a la base de datos, a nuestro servidor, perdón. Luego acá vamos a crear una base de datos. Le damos acá New Database. Vamos a crear una base de datos que se va a llamar supermercado. Le damos Update Database y nos crea nuestra base de datos. Dentro de esta base tenemos una serie de objetos, por ejemplo, que son las tablas, las pistas, procedimientos, funciones, disparadores, eventos, etcétera, que podemos manejar a un nivel de mayor profundidad siendo un DBA, un administrador de base de datos, o un desarrollador profesional a un nivel más alto de desarrollo. En este caso pues va a ser muy sencillo. Lo que vamos a hacer es crear una tabla. Le damos clic derecho donde dice Tables, le decimos New Table, y vamos a crear una tabla que se va a llamar productos. Vean cómo automáticamente se me va creando el script SQL que eventualmente tendríamos que escribir utilizando MySQL puro desde la ventana de comandos. Entonces acá eso es lo que nos permite un IDE o un frontend que pueda trabajar con el backend de la base de datos. Entonces vamos a ponerle aquí un campo, producto ID, que va a ser de tipo char de 20 espacios o caracteres. Le quitamos el check aquí diciéndole que no permita nulos. Le vamos a poner nombre. Este va a ser varchar de 200 caracteres, tampoco permite nulo. Y le vamos a poner algo, va a ser una tablita muy pequeña, y el precio. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, que sea, aquí podemos escoger nosotros los tipos de datos, ¿verdad? Aquí hay varios. Vamos a escogerle aquí, por ejemplo, que sea decimal, de 10 enteros, 2 decimales, tampoco permita nulo. Y luego podemos poner acá lo que es el primary key. Lo ven aquí, primary key. Vendría a ser la llave primaria de esta tablita. Como lo ven, aquí está creado el script. Ahora le vamos a decir acá que lo cierre. Le decimos que si lo salva y pues nos lo va a salvar. Entonces ya tenemos nuestra primera tablita acá. Vamos a agregarle algunos datos. Le damos clic derecho y le decimos retrieve data. Vamos a agregar unos datos. Vean que aquí se nos aparece ya las columnas que va a tener nuestra tabla. Le vamos a dar clic
derecho y le decimos Appen o presionamos también la tecla Insert y vamos a agregar un par de valores. 01 le vamos a poner que es café tico y le vamos a poner un precio ahí. Vamos a agregar otro, un Appen, el 02 y le vamos a poner frijol tico, le ponemos un valor y listo. Y ahora vamos a cerrar esto, le vamos a decir que nos salve los datos y ya tenemos datos salvados en nuestra tabla. Ahora le vamos a decir acá que vamos a crear un procedimiento almacenado, le damos clic derecho sobre Procedure y le damos New Procedure y vamos a crear un procedimiento que se llama buscar eh, por buscar por código. Así le vamos a poner. Le vamos a decir que se llama buscar por código nuestro procedimiento almacenado. Le vamos a agregar aquí un parámetro que se va a llamar pproducto ID, así se va a llamar nuestro parámetro, y va a ser igual que la columna con el cual lo vamos a comparar en nuestro procedimiento almacenado, pues lo hemos creado de tipo char de 20 caracteres. Y acá es el tipo de parámetros, la dirección que tiene, un input que si es de entrada al procedimiento almacenado, si es de input output, que si entra y que también sale algo que se genere dentro del procedimiento almacenado, o solamente de output cuando es, por ejemplo, hacer un mantenimiento o algo que solo pues va a entrar y no va a salir absolutamente nada. Lo dejamos como input, ¿verdad? Y vean que aquí ya se nos está creando nuestro procedimiento almacenado, el root que es nuestro usuario, el localhost es de nuestro servidor, el llamado a la base de datos supermercado, el nombre del procedimiento almacenado, el in, que significa input, que es un parámetro por entrada, el nombre del parámetro y el tipo de datos del parámetro. Ahora, dentro de este beginning vamos a crear, en este caso, qué es lo que va a hacer el procedimiento almacenado. En este caso le vamos a decir que es un select desde, le decimos un from, ahí nos va ayudando el IntelliSense, ¿verdad? De esto, seleccionamos productos y le decimos un where, ahí nos lo selecciona, donde producto ID, que es el campo de la tabla, va a ser igual a lo que recibimos por parámetro, en este caso que se llama producto ID, y le ponemos un punto y coma, ¿verdad? Así pues tenemos nuestro procedimiento, lo hemos aquí creado ya, lo vamos a cerrar y lo vamos a guardar. ¿Ok? Ya lo tenemos por ahí y ya lo tenemos aquí creado, lo ven dentro del procedimiento, me dice que tengo un procedimiento. Ahora lo vamos a probar, le damos clic derecho y le decimos execute, nos pide un valor, le vamos a poner que nos busque el 01 a ver si funciona, nos tendría que buscar algún valor dentro de nuestra tabla, le vamos a decir ok para ejecutarlo y pues se nos ejecuta y vean que aquí nos obtuvo el valor de café tico, que en realidad es el 01. Volvemos a ejecutarlo para buscar el otro que tenemos ahí a ver si también lo encuentra, le damos 02 y aquí nos mostró el código 02. Entonces está funcionando nuestro procedimiento almacenado. Eso lo vamos a utilizar en nuestra aplicación. Aquí ya vimos cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla y cómo crear un procedimiento almacenado. Ahora sigue la segunda parte, que ya nos vamos a ver desde la parte de programación. Muchas gracias.